¿Sabías que la escuela filosófica de los cínicos fue la primera en admitir mujeres como discípulas y filósofas? El cinismo es una de las corrientes más extraordinarias de la historia. El mayor discípulo y maestro de ella fue Diógenes. Hoy conocerás algunos de sus consejos que, bien llevados, te ayudarán a ser auténtico, sencillo y sobre todo libre en la vida. Bienvenido al canal de la filosofía por excelencia. Es hora de que aprendas a ser un verdadero cínico. Diógenes fue un personaje singular que renunció a todo lo que consideraba innecesario y artificial y que buscó la felicidad en la naturaleza y la virtud. Él fue el fundador de la escuela cínica, una corriente filosófica que se caracterizó por su crítica a la sociedad y su defensa a la libertad individual. Él vivió de una forma muy austera y radical, sin casa, sin ropa, sin posesiones, sin miedo y sin vergüenza. Él se hizo famoso por sus anécdotas que reflejan su humor ácido, su libertad de espíritu y su desafío a las normas establecidas. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué nos aconsejaría si lo encontramos hoy en día? Lo primero que nos diría Diógenes es que seamos auténticos. Él no se dejaba influir por lo que pensaran o dijeran los demás. Él seguía su propia conciencia y su propio criterio. No pretendía agradar ni complacer a nadie. No tenía que decir la verdad ni expresar su opinión. Tampoco se sometía a ninguna autoridad ni a ninguna ley que no fuera la de la naturaleza. No se avergonzaba de ser quien era ni de hacer lo que hacía. Era coherente entre lo que decía y lo que hacía. Él usaba su lenguaje como una forma de crítica y provocación para desenmascarar la hipocresía y la falsedad de la sociedad. Él no tenía pelos en la lengua. Se enfrentaba con su ironía y su sarcasmo a los políticos, filósofos, los poetas y los oradores que consideraba corruptos, ignorantes o vanidosos. Por ejemplo, se dice que un día se paseaba por Atenas con una lámpara encendida en pleno día, diciendo que buscaba hombres honestos y que no los encontraba. Otra vez cuando Alejandro Magno se le acercó y le preguntó que qué deseaba, le respondió, que te apartes, que me tapas el sol. También se cuenta que cuando Platón lo definió como un Sócrates loco, él le replicó, y tú un Sócrates adulterado. Él se hacía respetar por su ingenio y su audacia, y se ganaba la admiración y el odio de los que lo escuchaban. Ser auténtico implica tener valor para ser uno mismo, sin importar lo que piensen los demás. Implica tener confianza en nuestras capacidades y en nuestros principios. Implica tener honestidad para reconocer nuestros errores y nuestras limitaciones. Implica tener respeto por nosotros mismos y por los demás. Ser auténtico nos hace sentir más libres y felices. Para llevar a la práctica este consejo, podemos hacer lo siguiente. Reflexionar sobre nuestros valores y principios y actuar de acuerdo con ellos. No dejarnos llevar por las modas, las presiones o las expectativas ajenas. Expresa tu opinión con sinceridad y respeto, sin temor a ser juzgado o rechazado. No debes callar lo que piensas o sientes, ni tampoco decir lo que crees que los demás quieren oír de ti. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás es un valor importante. Acepta tus fortalezas y debilidades sin compararte o competir con los demás. Disfruta de tu singularidad y de la diversidad. No sientas envidia de los demás ni renuncies a tu personalidad, gustos y sueños. Lo segundo que nos diría Diógenes es que seamos sencillos. Él no necesitaba nada más que lo esencial para vivir. Se contentaba con lo que encontraba o le daban. No ambicionaba ni acumulaba nada. No dependía de nada ni de nadie. No se dejaba seducir por los placeres ni por las riquezas. No se preocupaba por el pasado ni por el futuro. Vivía en el presente con alegría y serenidad. Diógenes practicaba lo que él llamaba autarquía, que significa ser autosuficiente y estar contento con poco. Él vivía como un mendigo en las calles de Atenas, sin casa, sin ropa, sin posesiones, sin miedo y sin vergüenza. Su único refugio era un tonel que encontró en el mercado de verduras, donde dormía, comía y hacía sus necesidades. Su única compañía era un perro, al que consideraba su mejor amigo y su modelo de vida. Su única arma era su ingenio, con el que ridiculizaba a los poderosos, los sabios y los hipócritas. No es necesario que llegues al mismo estilo de vida de Diógenes. Una manera de ser sencillo sin desmejorar tu vida es reduciendo el consumo y el desperdicio. Adopta un estilo de vida más ecológico y sostenible.
No es bueno dejarse llevar por el consumismo y el materialismo. Aprende a reciclar y no acumules cosas que no necesitas. Controla tus deseos y gastos. No te dejes seducir por los placeres ni por las riquezas, que nos hacen depender de ellos y nos alejan de la virtud. Busca el equilibrio entre el cuerpo y el alma, entre el trabajo y el ocio, entre el deber y el placer. En síntesis, ser sencillo implica tener conciencia de lo que realmente necesitamos y valoramos, y no dejarnos llevar por el consumismo y el materialismo. Implica tener gratitud por lo que tenemos y no envidiar lo que tienen los demás. Hay que tener moderación en nuestros deseos y nuestros gastos. Es importante el valor de la generosidad para compartir lo que tenemos con los demás. Ser sencillos nos hace sentir más ligeros y tranquilos. Lo tercero que nos diría Diógenes es que seamos libres. Él no se encadenaba a nada que limitara su libertad. No se identificaba con ninguna patria ni con ninguna religión. No se comprometía con ninguna causa ni con ningún partido. Nunca se casó ni tampoco tuvo hijos. Tampoco trabajaba para alguien, ni se sometió a un sistema educativo o escuela. No obedecía ni mandaba. Hacía lo que quería, cuando quería y donde quería. Diógenes practicaba lo que él llamaba la ataraxia, que significaba estar libre de perturbaciones y angustias. Él no se dejaba afectar por nada que escapara a su control. No se dejaba influir por las opiniones ni por las modas. No se dejaba dominar por las pasiones ni por los vicios, ni intimidar por las amenazas o los castigos. Aprendió a no dejarse engañar por las apariencias ni por los falsos valores. Aprende a pensar por ti mismo y a no seguir a las multitudes. Desarrollar un criterio propio y tu propia visión del mundo te volverá alguien crítico y creativo. Busca siempre la verdad por ti mismo y no aceptes nada sin pruebas ni argumentos. Asimismo, cultiva el actuar según tus principios y no según lo que nos impongan, y tener voluntad y coraje para hacer lo que creemos justo y bueno. Sé el responsable de tus acciones y de sus consecuencias sin culpar a nadie más que a ti. Ser libre es elegir nuestro camino y no depender de nadie, y tener independencia y autonomía para decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Implica tener criterio para pensar por nosotros mismos y no seguir a la masa. Implica tener voluntad para actuar según nuestros principios y no según lo que nos impongan. Ser libres nos hace sentir más fuertes y vivos. En definitiva, Diógenes renunció a todo lo que consideraba innecesario y artificial y buscó la felicidad en la naturaleza y la virtud. Él nos aconsejaría que fuéramos auténticos, sencillos y libres, es decir, que no nos dejáramos influir por los demás, que nos contentáramos con lo esencial y que hiciéramos lo que quisiéramos. Con su humor ácido nos enseña que la felicidad no depende de las cosas externas, sino de nuestra actitud interna.